Bienvenido, Roberto. Sí, buenos días, muchas gracias por la invitación nuevamente, que hemos estado precedidos por un poco de baile. Sí, qué comentario sobre este baile de la congresista Ramírez, Roberto. Bueno, baila, baila bien en la parte coreográfica. Lo que debo decir es que cada quien debe desempeñar su función en el momento debido. Si ella hubiera bailado en la noche, en su casa, en una reunión privada, forma parte del ejercicio de su libertad, pero lo ha hecho en un espacio físico de representación institucional que equivale a su centro laboral y en un horario que corresponde al trabajo. Por lo tanto, ese es un primer punto criticable. Y lo segundo, yo no tenía mayor conocimiento de la congresista en realidad. Recién me entero casi de su existencia por el baile, lo cual es revelador también de su poca presencia en iniciativas. He escuchado que tiene un proyecto de ley de esos declarativos, ¿no? Declárase de interés nacional, bueno, pueden ser muchísimas cosas. Pero en fin, ¿no? Se apellida Ramírez, no sé si será familiar de Joaquín Ramírez, que fue secretario general de Fuerza Popular del partido de la señora Keiko Fujimori, que estuvo involucrado, está involucrado todavía en un proceso de lavado de activos. Pero en todo caso, es eso. Más no puedo decir. Terminaré con un comentario recordando aquella canción que dice: suéltala para que se defienda, que ella baila sola. Sí, el lugar no era el adecuado. Coincidimos ahí, Roberto, que el lugar no era el adecuado, porque si es funcionaria pública en un ministerio o en una empresa del Estado, quien hace este tipo de acciones está automáticamente despedido. Pero estamos en el Congreso, vamos a ver qué es lo que pasa con este Congreso. Una lectura a lo ocurrido este fin de semana con estos dos consejos de ministros descentralizados, uno en Junín, que es el origen del partido Perú Libre, y el otro en Puno, que también es una zona bastante complicada por las necesidades no atendidas por el Estado, Roberto. No, ahí hay varios aspectos, ¿no? El primero, que esta ha sido una semana muy intensa, muy agitada políticamente. Yo recuerdo que en una conversación anterior acá en el programa hablamos del 5 de abril en relación a los 30 años del autogolpe de Fujimori y también de la declaratoria de la guerra con Chile, pero parece que el 5 de abril ya está marcado en la historia, porque ese día se expresaron distintas protestas, distintos tipos de movimiento, e inclusive el presidente de la República había decretado la inamovilidad del estado de emergencia y Limi Callao. O sea que fue sacado de la manga y no tuvo ningún resultado, y el tiro le salió por la culata. Pero los movimientos que ha habido, y eso tiene que ver ya luego con el, los consejos de ministros descentralizados, tanto en Junín como en Puno, han tenido dos vertientes. Una primera, vinculada a un sector de transportistas, la marcha que hizo la derecha con lúmpenes participando activamente, causando destrozos, el vandalismo en acción, y que estaban orientados con una consigna: Castillo renuncia. Eso ha sido un tipo de movimiento y por lo general montándose sobre demandas de tal o cual sector, incluyendo de los agricultores. Pero ha habido otro tipo de movimientos que han puesto por delante plataformas de demandas, de reivindicaciones, de programas, de planteamientos sectoriales.
El caso de los agricultores es notorio en un contexto como lo de Ucrania-Rusia, donde hay una serie de consecuencias, entre ellos la subida del precio de los fertilizantes, el alza de los combustibles, el alza del costo de vida, y en el caso de combustibles, una decisión que demoró el gobierno, pero que la tomó, y que la aplicación en los grifos demora una eternidad, lo que revela falta de autoridad ejecutiva. Eso ha sido un tipo de movimientos vinculados a otras acciones regionales. Allí ha habido mayor autenticidad en cuanto a protesta social, y al mismo tiempo ha habido sectores que, sobre la base de eso, que la mayoría apoyaron a Castillo en la segunda vuelta, su exigera no Castillo vete, sino Castillo cumple. Ahí hay una diferencia notoria. Y en los últimos días se han venido los dos consejos de ministros descentralizados, el de Junín y Puno. Dos realidades tienen sus diferencias. En el de Puno, recuerden que había dado una tregua de 5 días, porque había iniciado el movimiento, y tanto en la sesión como en las afueras se expresaron estas dos posiciones de Castillo renuncia o Castillo cumple, con un añadido: Castillo cumple incluyendo la convocatoria o el impulso a la Asamblea Constituyente. Por lo tanto, ya hay una lucha dentro de los movimientos, no es cierto que sea algo homogéneo. En el primer caso forma parte de, o es utilizado por los golpistas en nuestro país. En el segundo caso es la exigencia de que haya un ajuste de rumbo en el gobierno. Y en el caso de Puno, que creo que fue una iniciativa acertada del presidente Castillo, pudo consolidar posiciones en una zona que contundentemente había votado por él y que requería retomar la relación para llegar a determinados acuerdos. Conclusión de todo esto, el gobierno ha ganado una vez más un poco de oxígeno. La pregunta es, ese oxígeno, ¿hasta cuánto durará? Y cómo se van a mover las distintas fuerzas sociales y políticas. Acá nadie puede cantar victoria. Correcto, correcto, Roberto. Y lo que queda demostrado que las protestas en Lima tienen una orientación de que se vaya, nada más, con todo lo que significa la presencia del fujimorismo y de los partidos considerados de derecha, y el mundo rural, el mundo más allá de Lima, que están pidiendo cumple, pero también cambia. Y cambia, se está refiriendo a la Constitución, y eso creo que es la característica de estas protestas de los últimos días. Y en ese escenario, Roberto, la pregunta que se hace la gente de izquierda, ¿hay espacio para una oposición de la izquierda, como hemos puesto en el flyer de invitación para la entrevista contigo? ¿Hay un espacio para una oposición de izquierda en este escenario de gobierno de Pedro Castillo, que cada vez está más precaria la presencia como mandatario? Bueno, tenemos un gobierno, como bien dices, débil, precario, bastante ineficaz. Eso es algo real, más allá de pensar así o asá. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el triunfo en la segunda vuelta del profesor Castillo expresó un sentimiento ciudadano, popular, de cambios, pero de cambios no de maquillaje, de cambios profundos. Hago una distinción. Y en ese proceso el conjunto de las izquierdas lo apoyó, lo apoyamos, desde diferentes ángulos. La posibilidad de que se cree un espacio de oposición de izquierda más depende, más que de las propias fuerzas de izquierda, depende del propio presidente Castillo. Está claro. Cuando se anunció el gabinete Valer, el brevísimo, recordemos, y luego el propio gabinete actual del señor Aníbal Torres
incluyendo sus desafortunadas alusiones, por decirlo menos, a Hitler y al nazismo, ya se expresa un viraje más hacia la derecha. El cambio en el Ministerio de Economía al salir Pedro Franque e ingresar el señor Graham no es un pequeño detalle, no es un cambio de personas, sino de orientación. Y ahí, a nivel económico, hay un cambio regresivo. En el plano de la reforma agraria, en realidad todavía está quedando en el anuncio y en el enunciado. No ha habido avances efectivos. He leído un comunicado de gremios agrarios que lo emplazan firmemente al presidente Castillo. Le recuerdan que el 3 de octubre anunció la puesta en marcha de la segunda reforma agraria. Ya ha pasado más de medio año y, bueno, naca la pirinaca. Entonces, es eso. En el caso de la reforma tributaria que lanzó el ministro Franque, fue neutralizada por el Congreso, pero sin embargo el gobierno no ha insistido bajo diferentes modalidades. Un ejemplo concreto, en este momento los precios de los minerales, los precios internacionales, del cobre, del oro, están pues altísimos. La mayoría de países está aplicando un impuesto a las sobreganancias, que han sido bárbaras. Acá en el Perú nada. Entonces, para poner esos ejemplos, o ahora el tema vinculado al gas, tanto a la masificación como al rol que debes tener al servicio del país, Camisea, es algo que mayormente no se ha avanzado. Recordemos que Bellido hizo una primera reunión, Mirta Vázquez avanzó, pero nada. Un elemento, sí, que creo que hay que destacar es lo de Petroperú y la designación de Humberto Campodónico. Creo que es una buena señal. Lo que parecía que se caía a pedazos, en pocos días ha logrado enrumbarlo. Entonces, conclusión, si el presidente Castillo asume, como dicen, Castillo cambia, para que cambies, ejecuta los cambios por los cuales te comprometiste para ganar en segunda vuelta. Si lo hace, y inclusive pudiera haber una recomposición de gabinete de ancha base, plural, democrático, patriótico con las izquierdas, evidentemente sería un nuevo momento de unidad, incluso desde la sociedad promoviendo el proceso constituyente. Pero si no lo hace, va a dar pie para que se configure lo que ahora aún es embrionario, una articulación de fuerzas que daría forma a una oposición de izquierda, democrática, patriótica. Y ha habido este encuentro de las izquierdas el 27 de marzo, ha habido este domingo otra reunión promovido por Hernando Ceballos, el exministro de Salud, uno de los más importantes ministros. Mucho depende, por tanto, cómo se muevan las aguas en el propio seno del gobierno y si hay recomposición, ¿en qué dirección? ¿Para una mayor derechización o para volver a lo primigenio, que sería lo más recomendable? Todo ello en el siguiente marco. El presidente Castillo tiene una aprobación únicamente del 19%, pero la señora María del Carmen Alba tiene una aprobación del 15%. Lo que aparece la cabeza de la oposición del Congreso está más desprestigiada que el propio gobierno. Por lo tanto, en perspectiva, podrían pasar de un señalamiento genérico a un calentamiento de motores, de decir, bueno, hasta acá nomás, gobierno y Congreso. Esos son escenarios posibles. No en 1 o 2 meses, la recomposición de gabinete debería darse a corto plazo, pero esta posibilidad de cambio, retomarla, y mucho depende cómo se mueva cada quien. Correcto, y hay temas urgentes, ¿no? El tema del gabinete es para ayer el tema, y yo coincido con el tema de la ancha base, pero una ancha base que tenga como objetivo no mantenerse. Recuerda lo que ocurrió con Ollanta Roberto, que también presentó un plan de gobierno socialmente coherente, pero que en un año lo cambió totalmente y se mantuvo en el poder gracias a ese viraje, a ese gabinete de ancha base, que también así se llamó. Acá el gabinete de ancha base tiene que tener como objetivo, no sé si coincides, el tema de los cambios.
O sea, presidente cambia, pero también realice en gabinete los cambios que esté esperando la población. El sur ya lo dijo, ya dio a conocer, pero si hablamos de sectores, el sector agrario, Roberto, también ha dado plazos de acción. Entonces, la decisión de Castillo y del gabinete que venga de ancha base, que tendría que ser el ideal, tiene tareas urgentes. Si no se cumple lo que están diciendo los jóvenes, que se vayan todos. Bueno, quizás es bueno precisar aquello de ancha base, porque esa formulación puede ser manipulada, ¿no? Así O es. puede ser, la elasticidad puede ser tal que al final sea cualquier cosa. ¿A qué me refiero con ancha base? Que represente a todas las fuerzas que apoyaron al presidente Castillo en la segunda vuelta, para ser muy claro. Y por lo tanto, ahí hay un deslinde con aquellos que están embarcados en el plan golpista ahora, por un lado, y también con aquellos sectores que son pro monopolios, pro oligopolios, que están involucrados en la gran corrupción y que al mismo tiempo se oponen a cualquier tipo de reforma, menos aún o peor aún al proceso constituyente. Eso quede claro, y por lo tanto la ancha base debería tener un eje programático de estas reformas estructurales: lucha anticorrupción, proceso constituyente, esos tres pilares, que unifique al conjunto de las izquierdas y aquella representación social, institucional, ciudadana, que exprese estos cambios y estas reformas. Y por lo tanto tampoco es repartija ni cuoteo, sino que la representación del gabinete pueda darse con los cuadros profesionales, con visión política, sensibilidad social y honestidad y capacidad de gestión que garanticen un buen gobierno. Ese es el sentido de lo que debería ser la recomposición del gabinete. Y creo que, y esa es mi opinión, en este caso preciso personal, creo que el gabinete liderado por Aníbal Torres ya está llegando a su techo. No puede seguir en estas marchas y contramarchas, y debe haber los cambios correspondientes. Y además esto en un marco en el cual el Cusco, que tiene una ubicación, digamos, de autoridad moral, de lucha, está anunciando el conjunto de sus organizaciones a un paro, exigiendo los cambios, las reformas para el lunes y martes de la próxima semana. Y la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales ha dado un plazo al gobierno hasta el día 21 para que haya un cambio de gabinete. Entonces, además de un conjunto de manifestaciones sectoriales que sería largo enumerar. Entonces, estamos en un momento en el cual el presidente Castillo tiene que tomar decisiones claras. No puede decirle sí a todo. Se reúne con A, le plantea tal, le dice sí. Se reúne con B, le plantea otra cosa, le dice sí. Se reúne con C, le plantea otra cosa y le dice sí. Y a la hora de ejecutar no puede haber nada. Tiene que tomar decisiones, y las decisiones, para que pueda tener un soporte social hacia adelante, es retomar el programa de cambios del bicentenario, de las reformas estructurales, de poner primero a la gente, la lucha firme contra la corrupción sin casarse con nadie, y apoyar el proceso constituyente, porque un nuevo pacto social es lo que necesita nuestro país, y no simplemente un barniz, un maquillaje o algo superficial. Correcto, excelente la precisión de este gabinete de ancha base. Esperemos que esté en esa línea. Se habla de Manuel Rodríguez Cuadros, que estaría presidiendo este Consejo de Ministros, que ya debería estar, que podría asegurar estos criterios que ha señalado Roberto con respecto a este gabinete de ancha base. Vamos a esperar. Lo cierto es que se necesitan cambios, y eso es lo que está esperando la población, sobre todo de la zona sur, que ha sido la que más ha apoyado al presidente Castillo en la segunda vuelta, y que siempre ha tenido una posición más crítica con respecto a los otros sectores
del país. La pobreza es horizontal y la falta de atención del Estado también está en esa línea, de manera que las soluciones están ahí. Y con el agregado final para tu comentario, Roberto, de que se tiene que ver más, creo, a la academia, a las universidades, para este tema de este gabinete de ancha base que tendría que darse con las condiciones que tú has señalado. Roberto. Sí, dos comentarios. Uno, en el Perú los grandes cambios provienen de los vientos del sur. En el Asia eran los vientos del este, ahora es del sur. La historia demuestra el rol de Cusco, de Puno, de Arequipa, de Tacna, Moquegua, Apurímac, y ahí Ayacucho, Huancavelica hacia el centro. Eso hay que tenerlo muy claro. No es algo circunstancial, más el sector más postergado. Es el más resistente y más contestatario, por un lado. Y por otro lado, cuando hablamos de retomar el programa de cambios, una plataforma programática de reformas estructurales, lucha anticorrupción y proceso constituyente, las universidades y en general todo lo vinculado a la educación, los colegios profesionales deben cumplir un rol institucional. Creo que cada quien desde su especialidad puede aportar. Por ejemplo, la Universidad Nacional Agraria, para poner un ejemplo, debería meterse con zapatos y todo a apoyar el proceso de la segunda reforma agraria, por ejemplo. Sé que en el caso de la UNI hay diálogos respecto a lo que debe ser el nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología, el desarrollo integral en el plano de las distintas universidades con facultades de ciencias sociales, vinculado a la labor que hace el MIDIS, Ministerio de Desarrollo Inclusivo Social, o Mujer, entre otros. La Cantuta, como Universidad de Educación, debería comprometerse mucho más con la reforma educativa, o San Fernando y Cayetano Heredia, entre otras, con la reforma de salud. La academia no puede estar de espaldas a la sociedad, por un lado, pero al mismo tiempo el gobierno tampoco debe mirarlo de reojo, sino debe convocar. Yo creo que esa es la suma que va a permitir multiplicar y va a enrumbar el proceso de cambios, además, en una América Latina que marca el paso con esas características. Dentro de pocas semanas tenemos la elección en Colombia y la tendencia es a que gane Petro, cortando décadas de predominio conservador o liberal. Y en Brasil la tendencia es a que Lula derrote a Bolsonaro. Entonces, y en México López Obrador, más allá de que no haya sido vinculante, tuvo la iniciativa muy audaz de decir, bueno, ¿están de acuerdo o no? No con reelección, como ha dicho él, sino que termine con el mandato, y la inmensa mayoría le ha dicho sí. Creo que son muestras democráticas que debemos procesar en nuestro país. Y si acá llegáramos a una crisis tan aguda, habría que ver mecanismos inclusive de consulta sobre ese tema de la continuidad, no solo del gobierno, sino también del Congreso. Y reformas políticas para que si hay una nueva elección, no sea pues para que al final cambiemos mocos por babas. Creo que se requiere nueva institucionalidad, más democratización, más transparencia y una renovación efectiva de la conducción política, que debe ser un proceso permanente. Es esto, y bueno, estemos atentos, pero atentos no como espectadores simplemente, sino que busquemos contribuir lo más activamente posible, cada uno dentro de nuestros propios espacios, para que decirle al presidente Castillo, cumpla, cambie, ejecute los cambios que el Perú le demanda, porque ha votado por los cambios el 6 de junio, que ya va a ser un año. Correcto. Son los círculos virtuosos que se tienen que cerrar para empujar todos el carro del progreso y del desarrollo, atendiendo a los más necesitados, a los más pobres. Y en esa línea también los medios de comunicación tienen un papel, y estamos nosotros, creo, en esa línea de responsabilidad social. Vamos a estar atentos, Roberto. Siempre gracias por los comentarios, porque creo que nuestros televidentes tienen elementos más que suficientes
para formar opinión, que eso es lo que queremos, sobre todo de los jóvenes que no se dejen arrastrar solamente por una acción inmediata, me estoy refiriendo a los jóvenes de Lima, y no pensando más allá de lo que significa manejar el gobierno o las decisiones a las que tienen que trabajarse pensando en todos, no solamente en los limeños. Gracias, Roberto. Gracias, y vamos a estar atentos y en comunicación. Un abrazo.